Vamos a leer en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, atención a esta palabra, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Voy a repetir esta última frase: envió a su Hijo nacido de mujer. Amén. Déjenme decirles en forma de introducción que Dios tiene proyectos. Dios tiene planes. Él es un Dios de propósitos. Miren, déjenme decirles que Dios no actúa en base a rígidas normas, estamentos y formas. No tenemos un Dios estático que reprograma relojes y los deja que empiecen a dar su tic-tac. Dios no abandona su creación para que siga un curso natural y espontáneo sin que Él intervenga. Dios ha puesto la rueda de la creación en movimiento, ha dado marcha a la historia, pero tengo que decir que Dios no ha dejado este coche sin conductor y sin frenos. Que el mundo no es un caballo desbocado que va a un destino incierto, sino que Dios está a las riendas y Dios está al volante. Y que Él interviene constantemente dentro de la historia del ser humano. Me encanta esto, porque algunos alegan, no sé, que hay un ente espiritual, un no sé qué flotante en el espacio, que posiblemente fuera el creador de las cosas o el iniciador de la vida, pero que no es alguien personal y mucho menos cercano. Esto lo alegan los gnósticos o los agnósticos, aquellas personas que dicen que Dios es un ser impersonal. Y por supuesto, entre otras cosas, ellos dicen que Dios ni mucho menos va a tratar con el ser humano. Qué lejos están de la realidad. Porque dice precisamente San Pablo en uno de sus discursos que Dios ha prefijado los tiempos y el orden de nuestra habitación y los límites de nuestras vidas, pero con todo y con eso, Dios está tan cercano a nosotros que pudiéramos palparlo. Tan cercano está que tiene que decir el mismo Jesucristo que aquel que extiende los cielos como una cortina, aquel que guarda en el hueco de sus manos todos los mares, aquel que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies y pone término a las olas, dice también que alimenta las aves del cielo. Aquel que viste la hierba del campo, algo tan sencillo, es aquel que coloca las constelaciones en su sitio. Sí, déjenme decirles, aquel que sostiene la rueda de la creación sobre la nada es el mismo que, dice Jesús, no deja caer ni un pelo de tu cabeza al suelo. ¿Qué control no tendrá Dios de todo? Que conoce hasta tus suspiros y tus pensamientos. Y ese Dios tan grande, tan grande, tan grande, que no podemos hacerle un templo que pueda contenerle, es el mismo que sabe la palabra que hay en tu boca antes de que la digas. Por eso, hermanos míos, Dios, a pesar de que es tan grande, es humilde, y Él, dice la Biblia, que se inclina a escuchar nuestras voces, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Y por eso, aunque tú te creas que vas por la vida independiente, como el niño que va pedaleando en la bicicleta, ignoras que a veces eres como el niño pequeño que se cree que pedalea solo y es el padre el que está cogiendo el sillín por detrás para que el niño no pierda el equilibrio. Y tú que te levantas cada mañana independiente creyendo que puedes hacer todas las cosas, ay, si Dios no estuviera detrás de la cortina ayudándote, sosteniéndote, guardándote y bendiciéndote. Porque Dios se involucra en la historia, y no solo en la historia, en nuestras historias. Dios tiene proyectos, pero ahora me encanta lo que dice el texto. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer.
Dios tiene proyectos, los revela en su tiempo a través de personas. No, lo voy a volver a decir y yo quiero que esto lo recibas en tu mente y lo escribas en la tabla de tu corazón. Dios tiene proyectos, los revela en su tiempo y a través de personas. ¡Aleluya! Y tengo que decirte que tan respetable es que Dios y tan importante es que Dios tenga proyectos como que los lleve a cabo en sus tiempos, no en los tuyos. No los míos, en sus tiempos. Porque Dios tiene un tiempo. Dios tiene un ritmo. Dios tiene unas formas. Dios sabe cuándo hacer las cosas. Y déjame que te diga una cosa. No es tu agenda, no es tu calendario, no son tus prisas lo que mueve la mano de Dios. Dios tiene sus tiempos. Y a veces somos como la niñita que ve como mamá ha plantado una serie de flores en el jardín y viendo las manos tiernas de mamá, como con cariño han plantado las rosas que tienen que florecer y mostrar todo su esplendor en el tiempo, la niña viendo que mamá se va, quiere ayudar a mamá y empieza a abrir las hojas de la rosa sin esperar a que florezcan y a que se abran. Empieza a abrir la niña, ella sola las rosas. Cuando viene la madre dice: hija, ¿qué has hecho? Y dice: mamá, quería ayudarte. Y dice: hija, que no has tenido que abrirlas, que has tenido que esperar a que ellas crezcan solas. Hay planes que Dios tiene contigo. Hay cosas que Dios tiene para ti. Que escucha, no tienes por qué ayudar a Dios para que se lleven a cabo. Dales tiempo. Deja que crezcan. Deja que se desarrollen. Que Dios a su tiempo te va a dar lo que te tiene que dar. Te va a abrir las puertas que te tiene que abrir. Y te va a conceder lo que te tiene que conceder. Pero no tengas prisa, que Dios es eterno. Y Él conoce los ritmos y los tiempos mejor que tú. De hecho, déjame que te diga una cosa. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya ha trazado un camino, ha preparado un destino. Dios ha programado proyectos para nosotros para que andemos en ellos. Pero espérate. Dice la Biblia: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano. La palabra hechura en griego es poesía. Te lo voy a parafrasear. Dios quiere hacer poesía contigo. Él quiere escribir tu historia. Pero escucha, no le quites la pluma y empieces a escribir tú. Porque te digo una cosa, no escribes con lápiz, escribes con pluma, escribes con tinta. Y lo que escribes no se borra. Algunos señores creemos que podemos enmendar muchas cosas, pero ya las has escrito. Por eso, antes de que tengas que hacer tachones, antes de que tengas que romper hojas, antes de que tengas que arrepentirte de lo que has escrito, deja que el poeta, que el artista divino haga poesía con tu vida, que Él conoce las rimas, las pausas, los silencios, las palabras, los tonos que pueden pertenecer mejor a tu vida. Y te aseguro que aunque tú digas: Señor, pero es que tú lo que estás escribiendo no me parece bien, tranquilo, que todas las historias de Dios, aunque parece que van mal, siempre terminan en victoria, siempre terminan en bendición y siempre terminan en bien. ¡Amén! Ahora, número 1, Dios tiene proyectos. Número 2, Dios los lleva a cabo en sus tiempos. Número 3, lo hace a través de personas. Ah, Dios mío, esto me encanta. Lo pudo hacer solo, pero quiso contar con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Está aquí el Señor, amén. Amén. Por eso, cada vez que Dios quiere hacer algo, prepara un ambiente. Gloria a tu nombre, Dios. Elige un equipo. Y lleva a cabo su proyecto. Y escucha, cada vez que Dios tiene que hacer algo, antes de hacerlo, antes de poder darlo a luz, prepara un hábitat natural que pueda proteger el proyecto de Dios. Por eso, antes de crear a Adán, creó el Edén.
Porque Dios no puede crear proyectos que se queden en un espacio en el que puedan correr peligro. Déjenme que se los diga de otra manera. A ver. Este niño, ¿quién es? Es tuyo. ¿Cómo se llama? Vale, cuando iban a nacer tu niño, ¿tú le preparaste una cunita? ¿Le preparaste un biberón? ¿Le preparaste una habitación o un lugar donde pudieras protegerle, guardarle? ¿Por qué? Porque antes de que viniera Kike, tú tenías que preparar un hábitat que pudiera proteger al niño. Antes de poder dar a luz un propósito, Dios prepara el ambiente. Recibir esto porque veo la iglesia llena, Tony, y esto me enseña que mediante las conversaciones que he tenido contigo, me enseña que es una iglesia que sabe recibir. Y es que Dios no manda bebés espirituales allí donde no haya incubadoras para protegerlos. Señores, a veces hay algunos lugares que son como la hija de Faraón. Resulta que ven al niño y dicen: qué bonito el niño, sonrosado, precioso, rehecho, qué alegría, me gusta, me lo quedo el niño. Y resulta que llama a una nodriza para que lo críe. Mi alma te alaba. Quieres hijos, pero que te lo críen otras. Pero lo siento, Dios no es así. Dios, antes de poder mandar a alguien a un lugar, se encarga de proveer un hábitat natural que pueda protegerle, bendecirle y darle un futuro. Por eso los proyectos de Dios van poco a poco. Y créanme, las hojas, el forraje de las hojas de un árbol sale plenamente en verano y nos ponemos bajo su sombra y disfrutamos del oxígeno que proveen y de cómo hermosean el ambiente. Y el verano es bonito porque vemos los árboles en su esplendor. Pero escucha, ten cuidado, porque antes de que el árbol en verano dé su hoja y dé su fruto, en otoño tuvo que caer las hojas que tenía. Y tú dices: me gusta tener hojas, pero no me gusta desprenderme de ellas. Qué duros son los otoños en los que caen las hojas marchitas. Pero escucha, tranquilo, que los otoños están proveyendo de esas hojas que caen a los pies del árbol. Y en ese momento el hábitat del árbol es abonado y protegido para que cuando venga el frío del invierno, las raíces, en vez de enfriarse y congelarse, al tener esa falda de hojas que le protege y ha abonado el terreno, no se congele y pueda fortalecer las raíces, porque las hojas sirven como abono para fortalecer las raíces, para que en la primavera salga una savia con más fuerza que haga retoñar en invierno una nueva hoja. Por lo tanto, escucha, el verano, hermanos míos, es verdad que es una maravilla, pero si no hubiera habido un otoño que hubiera abonado, un invierno que hubiera fortalecido las raíces y una primavera que hubiera traído una nueva savia, no hubiera venido el verano. Por eso, si tienes veranos es porque tienes inviernos, y si tienes primaveras es porque tienes otoños. ¡Tranquilo! Dios te está preparando para algo maravilloso. Por eso Dios prepara acontecimientos y se manifiesta a través de ellos. Ay, mi alma te alaba. Hay gente aquí que está diciendo: yo no sé qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, pero no estoy en mi mejor etapa. Vengo pidiendo auxilio porque estoy ahogado. Pero es que a veces Dios tiene que permitir que te ahogues para decir: ayúdame, y que venga la mano del Señor rescatándote y diciéndote: yo soy el único que puede salvarte en estos momentos. ¿Sabes? En los momentos por los que pasamos, los que nos hacen conocer mejor a Dios. Por eso Dios prepara acontecimientos y se manifiesta a través de ellos. Y en este caso, Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo nacido de mujer. Y créanme, antes de mandar a su hijo, Dios ya estaba preparando el ambiente. ¿Cómo? ¿Cómo que le estaba preparando el ambiente? Sí, fueron siglos de preparación. Dios escogió un pueblo
Mi alma te alaba. A través de un hombre llamado Abraham, a través de ese hombre sacó una prole, una generación llamado los israelitas. De él, hermanos míos, sacó precisamente una tribu que emigró a Egipto. Pero en Egipto, hermanos míos, el pueblo creció. Era un pueblo nómada, era una tribu que andaba por el desierto. Eran apenas 70, mi alma te alaba. Pero Dios necesitaba un pueblo grande, fuerte, que pudiera ser el proveedor de una promesa y de un pacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Dios? Los metió en Egipto. Pero Egipto fue el horno de fuego que hizo que el pan se hornease y que creciera. Por eso, déjenme decirles, Dios envió a José para introducirse en Egipto, para ser el espía que iba a preparar el terreno para luego introducir a la tribu, a toda la tribu de los 70 israelitas, para que luego el pueblo creciera. Y después de 400 años, a pesar de que estaban siendo oprimidos, el pueblo creció y salieron 2 millones de judíos de Egipto. Mirar si son las cosas. Entró José, un judío como esclavo, un solo judío como esclavo, y salieron 2 millones de judíos como libres. ¡Aleluya! Resulta que les mete en Canaán, les da el pacto, les da las promesas, les da la ley revelada, la Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, las historias. Ahí empieza a enseñarles, hermanos míos, el mensaje a través del que vendría Jesucristo. Pero luego también el Señor permitiría que fueran a Babilonia, y en Babilonia aprendieron un modelo de culto, porque aprendieron el modelo de la sinagoga, que es el modelo de sinagoga, que es una persona predicando y los demás escuchando, viene precisamente de Babilonia. De ahí los judíos sacan precisamente el modelo de la sinagoga. Pero no solo aprenden eso, aprenden escritura, aprenden a escribir en papiro y en pergamino. Pero no solo eso, luego van a su tierra de nuevo. Y ahora es Grecia la que conquista todo el mundo. Y atención, Grecia empieza a helenizar todo el mundo, a culturizar con la cultura griega todo el mundo. Y todo el mundo empieza a aprender griego. Todo el mundo conocido, es un idioma común en todos los sitios, como ahora el inglés. Aunque estemos en cualquier parte del mundo, hay un idioma que es el más generalizado, que es el inglés. Todo el mundo, aunque sea un poquito, chapurrea el inglés. Hasta yo también hablo un poco inglés. Burger King. Yo también sé Burger King. Es inglés. Todo el mundo hoy habla en inglés, antes hablaban en griego. Dios preparó un idioma que conectara a todas las naciones. Pero espérate, después de Roma, después de Grecia, iba a venir Roma. Y Roma iba a crear, atención, una serie de infraestructuras y carreteras asfaltadas, caminos, senderos. Por eso esa trillada frase de todos los caminos llevan a Roma. Es un fenómeno, es que supiera. Todos los caminos llevan a Roma. Eso no es una frase hecha, es una realidad, porque Roma empezó a crear infraestructuras de caminos. Pero no solo eso, los césares romanos crearon lo que se llamaba Pax Romana, que era, a pesar de ser tributarios, mantener la libertad religiosa. Se permitía que cada nación, que cada cultura tuviera su propia religión. Pero no solo eso, hermanos míos, sino que precisamente en el tiempo de Roma ya estaba preparado todo. Atención, infraestructura, democracia en cuanto a la religión, idioma para poder comunicar un mensaje, un modelo de culto, mi alma te alaba, un mensaje a través de la ley que poder comunicar, y un pueblo levantado para poder conducir ese mensaje. Dios tenía toda la ensalada hecha, Dios tenía todas las piezas en el puzzle. ¿Sabes lo que le faltaba a Dios ahora? Un equipo que pudiera llevar ese mensaje. Y antes de que viniera Jesús, Dios empieza a preparar y le dice a un hombre llamado Zacarías, que ya era de edad avanzada, cuando va a ofrecer la hora del incienso, se le aparece un ángel y le dice: Zacarías, el año
año que viene abrazarás un hijo. Y dice Zacarías, pero hombre, si soy viejecico, si llevo orando toda la vida, ¿me vas a dar un hijo ya a esta edad avanzada? Ya, Zacarías, pero es que tú no sabes que yo he venido en el tiempo que yo tenía que venir y te voy a dar un hijo cuando yo te lo tenía que dar, porque yo no solo te voy a dar un hijo, te voy a dar un profeta que se va a llamar Juan el Bautista, que va a ser el que va a iniciar el camino, va a ser el que va a abrir el asfalto, va a ser punta de lanza, va a ser el que va a tender la alfombra roja para que luego venga Jesucristo. Por eso hasta ahora no te he podido dar hijo, porque el que te iba a dar iba a ser un profeta. Pero es que no solo eso, se va donde Pedro y ya está preparando que nazca Pedro, ya está preparando también a Juan que nazca Juan, ya está preparando también a Felipe que nazca Felipe, está preparando el equipo de los elegidos para poder conducir el mensaje. Y cuando ya está todo preparado, se aparece a María y a esa moza que estaba esperando el reino de los cielos, que estaba pedida, que no tenía, hermanos míos, otro compromiso que el de serle fiel a su novio. Ahí estaba mocica, viene, se le aparece el ángel Gabriel y le dice: salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Ella se le compunge el corazón y dice: ¿qué saludo es este? ¿Qué saludo es este? Que todas las mozas de Israel están esperando el sueño de poder ser la engendradora del libertador, del recuperador del Edén. Y te hemos elegido a ti, María. Por eso te digo, a ti vendrá el Espíritu Santo y concebirás un santo ser, Emmanuel con nosotros. Así que prepárate. Y ella dijo: ¿cómo va a ser esto? El Espíritu vendrá sobre ti y engendrarás a este santo ser. Señores, en ese momento María recibió la natividad, el milagro del engendramiento. Dios, aleluya, se hizo carne y el Verbo se hizo carne. Todo estaba preparado, y cuando nació Jesús ya estaba preparado todo para que se pudiera cumplir la palabra: Dios con nosotros. Vuelvo a recuperar el texto. Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer. Gracias, Padre. Pero escucha, estos son los planes de Dios. ¿Te has dado cuenta cómo Dios prepara planes? ¿Te has dado cuenta cómo Dios hace las cosas? ¿Me dejas que te diga algo? No te pongas tan nervioso, que Dios tiene el control. Voy a volver a repetirlo. No te pongas tan nervioso y tan nerviosa, que Dios tiene el control. ¿Te has dado cuenta de cada detalle? Que Dios no deja las cosas al azar, a la suerte. Te voy a decir una. Dios no improvisa. No puede improvisar. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. ¿Qué es ser omnisciente? Dios sabe lo que ha pasado, Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que va a pasar. Pero escucha, dice más todavía. Dios sabe lo que pudo pasar y no pasó. Es decir, Dios concibe todas las historias, todos los caminos, todos los parámetros, todas las decisiones, con todas sus posibles variantes y todos sus efectos colaterales. Dios conoce todas las cosas, por eso no te pongas tan nervioso. Dios no conoce el plan B, Dios no conoce las puertas de sorpresa, Dios no conoce las salidas de emergencia, Dios no conoce nada que Él no conociera antes. Por eso a Él no le puedes decepcionar, a Él no le puedes sorprender, a Él no le puedes pillar desprevenido. Dios conoce todas las cosas. Por eso Él lo prepara todo. ¿Está aquí Dios? Qué bien. ¿Por qué tienes tanto miedo? Dios está contigo. A veces estamos abrumados por ese gigante del futuro, amenazados por la incertidumbre, los miedos, las dudas, las preguntas. Pero tranquilo, que vas de la mano de Dios. Joven, ¿te puedes poner de pie conmigo un minutico? Apártame un poquito la cámara. Ponte aquí conmigo. ¿Sabéis lo que dice el Isaías capítulo 41, versículo 10? Dame tu mano derecha. Dice: yo soy tu Dios,
que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. Pero es que ahora en el versículo 13, porque esto lo dice en el versículo 10, en el versículo 13 dice: pequeño mío, yo te defiendo y te guardo, porque yo soy aquel que te sostiene con la diestra de su justicia. Ponte aquí a mi lado mirando hacia el frente. El profeta está viendo una imagen gráfica. Si él hubiera dicho, yo soy el que te sostiene de tu mano izquierda y te sostengo con la diestra de mi justicia, esta sería la posición. Los dos de frente hacia adelante. Pero ahora ponte conmigo frente a mí y dame tu mano. Pero la imagen gráfica que está viendo el profeta es esta. En el versículo 10 está diciendo: yo soy el que te sostiene de tu mano derecha y con la diestra de su justicia. Por tanto, obligatoriamente la posición es uno el frente del otro. Y es que así vamos por la vida. Sí, así vamos por la vida, porque tenemos de espaldas el futuro y el pasado lo tenemos de frente. Se nos permite recordar el pasado, pero no se nos permite predecir el futuro. Así vamos por la vida, no sabemos lo que hay en nuestras espaldas. Por eso siempre tenemos miedo, pero te dice el Señor: el que me toma la mano va de frente a mí. Y aunque tú vas de espaldas al futuro, yo voy de frente al futuro. Te dice el Señor: tú no ves nada, pero yo lo veo todo. ¿Te atreves a andar conmigo de espaldas? ¿Te atreves a andar conmigo hacia atrás? Anda conmigo, tranquilo, yo te guardo. Tranquilo, que yo estoy contigo. Tranquilo, que yo no te voy a dejar caer. Tranquilo, Dios es el que te guarda. Dios es el que te toma de la mano. Dios es el que está contigo. Él no te va a dejar caer. Dios no improvisa, Dios no deja nada al azar. Que tú no ves nada, pero que Dios es el Dios del futuro. No hay nada que se le escape de las manos. Qué calculadores somos, qué matemáticos, qué controladores, qué perfeccionistas. Por eso a veces Dios permite que te rompas y que te pierdas para que le encuentres a Él. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren darse de la mano de Dios y vivir sus planes y sus proyectos? ¿Podés decir amén? Pero espera. Gracias. Porque en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, pero escucha, nacido de mujer. Tenía que venir a través de una mujer. Y dice la profecía: virgen. Aquí hay un problema, pastor. El problema es que en el tiempo de Israel, todas las doncellas de Israel tenían el sueño de poder ser portadoras de este santo ser y recibir en su seno a este regalo del cielo. Pero todas también tenían sueños personales, igual que ahora. Todas soñaban con poder casarse, ir de blanco al altar y poder levantar una familia, tener un hogar, tener un trabajo, una vida digna, llevar a sus niños al colegio, disfrutar de un chalet a las afueras de Jerusalén. Sí, todas tenían maquetas mentales de cómo les gustaría que fuera su vida. Y en Israel, la mujer israelita tenía que cuidarse mucho. Su honra, su fidelidad era muy valorado. Ahora, María se pide con José, un chico del terreno, de la casa, de la familia, que trabaja de carpintero y que le va a dar un buen futuro. María está pedida. Y ahora María empieza a tener sueños de cuando se case con José y pueda formar un hogar y una familia. Ella es una mocica más, fiel, honrada. Pero de momento
en aquella habitación irrumpe un ángel y con esa luz sobrenatural le envuelve un ambiente que hace que se le erice el vello, y ella misma dice: ¿qué es esto? Y el anuncio del ángel le sorprende: salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Qué privilegio, ¿verdad? Qué honor, ¿verdad? ¿Qué saludo es este? Dice que he venido de parte de Dios para decirte que tú eres la elegida, la escogida. Dios me ha enviado a decirte que tú serás el recipiente que reciba el regalo, la engendradora del recuperador del Edén. Y Dios te va a usar a ti para poder traer al Señor a esta tierra y salvar a mucha gente. Y ella dice: vale, es un privilegio muy grande. Me ha tocado la lotería. Pero escucha, soy virgen. Quiero el honor, pero no voy a perder la honra. ¿Cómo va a ser esto? Y dice: tranquila, la sombra de Dios vendrá sobre ti y el Espíritu Santo engendrará sobre ti ese santo ser. Ella no iba a perder su honra, pero iba a recibir miradas de sospecha, murmullos entre dientes, corrillos cerrados, gente que diga: ahí está. María tenía un peligro muy grande, y es que tenía que renunciar a su reputación, a sus sueños, a formar una familia. Ella tenía miedo porque se había preparado toda la vida para ello, pero ahora tenía que renunciar a sus propios proyectos por el proyecto de Dios, porque la iban a criticar y muchos iban a decir: dice esta que ha engendrado del Espíritu Santo, menuda es. Señores, que queremos el proyecto, pero estamos dispuestos a renunciar a los nuestros. Queremos el propósito de Dios, pero estamos dispuestos a sacrificar nuestros sueños. Queremos al niño, pero estamos dispuestos a recibir las críticas, las miradas, los corrillos cerrados, el rechazo, la negación de la gente, el que esté siempre en el punto de mira. Dios mío, María incluso sabía que José la podía dejar, y escucha, más de eso es muy fuerte. Hermanos míos, podían pasar cosas más fuertes. Era el peso del llamado. Señores, ahora vamos a entrar en la figura de José, pero era muy fuerte tener que renunciar a sus propios sueños por los sueños de Dios. ¿Me dejas que te diga algo con cariño? La vida a veces es un niño que mete la mano en una vasija donde hay caramelos, pero tiene la boquilla estrecha. A veces queremos coger muchos caramelos, muchos, pero la boquilla es muy estrecha. Si quieres coger muchos caramelos, como el niño, no vas a poder sacar la mano. A veces vas a tener que soltar algunos caramelos para poder cumplir ciertos propósitos. En la vida hay que renunciar a algunas cosas para cumplir algunas otras. Es difícil, pero merece la pena. Cuesta mucho, pero créeme que compensa, porque Dios paga y paga bien. El anuncio del ángel lo recibió con agrado, pero luego las miradas, las críticas, su novio que le deja. Dios mío, eso es tan difícil. El peso del llamado. Ayer hablábamos del llamado, ¿verdad? Hablábamos de que Dios llama. Y suena muy bonito porque hablábamos del perfume
que está en el pomo de la puerta, que perfuma tu vida y sientes que Dios... Pero hay una parte del llamado que es muy difícil, hermanos, tener que renunciar a muchas cosas que te gustan. Tener que crucificar tus pasiones y tus deseos. Tener que decir no cuando estás deseando decir sí. Ah, mi alma te alaba. Que te pisen y tener que guardar silencio cuando tienes todo el derecho de desahogarte. Ah, mi alma te alaba. Señores, hablamos muchas veces de que venir a la iglesia es una maravilla porque te hablan de propósitos cumplidos, de promesas, de peticiones, de sueños, de que Dios va a solucionar todos tus problemas, y a veces parecemos vendedores de helados con cupones de 2x1. Ven a Cristo y Él solucionará todos tus problemas. Y vas a tener una palomita blanca en el hombro que no se va a espantar con nada, y vas a flotar en una pompa de jabón por encima de la realidad, por encima de todos los seres humanos. Tú tranquilo que vas a estar bien. ¡Ah, qué mentira más grande! Eso se llama el evangelio de la prosperidad, que lo único que quiere sacar es cuartos a las ovejitas ignorantes. Pero tengo que decirte la verdad, a veces este camino es estrecho, a veces se pone cuesta arriba y anochece, a veces te vas a sentir solo, traicionado, a veces va a haber gente que te va a mirar por encima del hombro y te va a criticar injustificadamente, sin tener por qué. Vas a tener enemigos, se te van a levantar tormentas de uno y de otro lado, vas a sufrir luchas constantes, no solo humanamente sino espiritualmente. A veces se te va a crevar la cabeza y vas a decir: tengo que sacar adelante a mi casa y a mi familia, pero no lo puedo hacer de una manera ilegal. Y vas a tener que decir: tengo que confiar en ti. No vas a ver a izquierda ni a derecha nada, y vas a tener que confiar solo en Dios. Sí, tengo que decirte que es difícil, que una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. Señores, no es fácil, porque los justos también lloran, los santos también lloran. Díganmelo a mí, hermanos míos, díganselo a los de la Biblia. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción. Dice la palabra del Señor: a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor: muchas son las tribulaciones del justo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23 que pasaremos por el valle de la sombra y de la muerte. Señores, los justos también lloran. Lloró David subiendo el monte de los olivos porque le había traicionado su hijo. Lloraba Ana porque no tenía hijos. Lloraba, hermanos míos, hasta nuestro propio Señor delante de la tumba de Lázaro. El versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró, hasta tu maestro lloró. Y los justos también lloramos. Pero déjame que termine de predicarte esto, porque es verdad que los justos lloramos, es verdad que padecemos, pero déjame que termine también todos los versículos que te he citado, porque muchas son las tribulaciones del justo, pero dice la Biblia: pero de todas ellas les librará Jehová. Dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, pero también dice Jesús: pero confiad, yo he vencido el mundo. Dice la Biblia que pasaremos por el valle de la sombra y de la muerte, pero también dice: pero su vara y su callado me infundirán aliento. Es verdad que los justos también lloran, pero también dice la Biblia que nosotros no lloramos sin esperanza, que nosotros podemos llorar, pero tenemos esperanza, porque la última palabra la tiene el caballero de la cruz. El anuncio del ángel lo recibió así, y el peso del llamado era muy fuerte. ¿Me dejan decir lo que ocurrió? Por causa del peso del llamado, tuvieron que salir del lugar donde estaban, de Nazaret, porque la criticaban mucho. Estaban viviendo lejos. Pero atención, esto es terrible. Dice la Biblia que Jesús nacería de Belén en Éfrata. Belén Éfrata. De ahí nacería el vástago. De ahí nacería el Salvador. Esa profecía se tenía que cumplir. Ahora resulta que no sé por qué, o creo saber por qué, Dios mueve el corazón de un general para decir que se iba a hacer un censo de todos los judíos vivientes. Y tenían que venir
de cualquier lugar que estuvieran para cumplir con el censo. ¿Qué cosas? Pero ¿cómo vamos a ir hasta Belén? ¿Cómo voy a ir hasta allí? Que estoy ya de 9 meses. Oh, Dios mío. 9 meses tenía que salir desde donde estaba hasta llegar a Belén. ¿Sabes cuánto tuvo que recorrer María? 150 kilómetros, escucha, no en coche, no en ave, no en moto ni en patinete, andando. Y escucha, el viaje era agotador porque tenía que pasar por parajes desérticos, áridos, secos. Altas temperaturas por la mañana, frío por la noche. Las dunas que tenían que subir, las montañas que tenían que cruzar. Escucha, se dice en aquel tiempo había 3 calamidades. Una era la enfermedad, otra el hambre y otra los viajes. Cuando alguien podía evitar un viaje, lo evitaba. Ahora, a todo esto que te he dicho, una mujer de 9 meses a punto de dar a luz. El peso del llamado. Qué bonito, ¿verdad? Todo. Cristo te ama, Cristo te salva, Él perdona tus pecados, Él está contigo, Él te provee. Pero el peso del llamado a veces cuesta. Pero tenían que hacer ese recorrido, porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios? Que tenía que nacer en Belén, Éfrata. Cuando llegaron allí, atención, quieren encontrar lugar en el mesón y no lo encuentran. Y les mandan al pesebre. Es que había un proyecto de Dios que se tenía que cumplir. Está Dios aquí, ¿eh? Amén. El proyecto era el siguiente. Empezó a sonar en el pesebre donde nacían los corderos la voz de un bebé. Y la voz del bebé llorando atrajo a los pastores que habían recibido una encomendación. Capítulo 2, versículo 12 de Lucas. Y esta será una señal para ustedes, a los pastores. Vino un ángel y habló a los pastores. Encontrarán a un bebé envuelto en una tela y acostado en un pesebre. Atención, ¿qué señal es esta? O sea, que viene el Hijo de Dios, que viene el Mesías, que viene Dios hecho carne, y la señal es verle envuelto en pañales. Oye, yo me esperaba, no sé, fuegos artificiales, una luz sobrenatural, no sé, una música celestial, algo, no sé, ángeles que estuvieran. No, la señal era verle envuelto en pañales en un pesebre. Y ahora me van a entender por qué. Resulta que los pastores estaban acostumbrados a poder engendrar corderitos, y los corderitos cuando nacían los tenían que examinar bien, porque los corderos luego en el día de la expiación los sacrificaran, pero no sacrificaban cualquier cordero, sino uno que fuera totalmente perfecto. Cuando veían un cordero perfecto, mi alma te alaba, decían, este no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene una pezuña rota, no tiene una oreja quebrada, no, este es perfecto. ¿Y sabes lo que hacían con los corderos perfectos? Los envolvían en fajas que eran como pañales y los ponían en un pesebre apartado de todos para que no les dieran algún golpe o sufrieran algún accidente. Por eso a los corderos inmaculados y sin mancha los apartaban, los enfajaban y los ponían aparte. Señores, los pastores reciben el anuncio del ángel, escuchan la voz del bebé y dicen, ya está, es en ese pesebre. Van a la cueva del pesebre y cuando entran allí ven a José, ven a María y ven a un niño como un cordero envuelto en pañales, que es la señal perfecta de que este es el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Se tenía que cumplir la profecía. ¿Y quiénes iban a hacer que se cumpliera esa profecía? José y María, que eran catalizadores de cumplimientos proféticos. ¿Qué es un catalizador? Dicho de otra manera, es una sustancia pequeña en cantidad que incrementa la velocidad de una reacción química y se recupera sin cambios esenciales al final de la reacción. Dicho de personas,
dice de algo que estimula el desarrollo de un proceso, mi alma te alaba, usado también para decir, esta es una fuerza catalizadora, es decir, es algo que acelera el proceso de una cosa sin quitar la esencia y la sustancia. Señores, los catalizadores de la profecía eran José y María. Ellos tenían que cumplir la profecía sin alterar la esencia. Tengo que decirte, tú también engendras un proyecto de Dios, un propósito de Dios. Cada uno de los que estamos aquí no por casualidad, estamos aquí no por mera coincidencia, estamos aquí porque Dios nos ha hecho únicos y somos parte de un engranaje de relojería dentro del plan de Dios. Déjame decirte algo, no eres igual a nadie, eres eternamente raro, no hay nadie como tú en la tierra. Hay gente que envidia a otras personas, hay gente que quiere copiar a otras personas. No hace falta que envidies a nadie ni que copies a nadie, eres único. Por eso la retina de ojo que tienes no la tiene nadie más entre 8.000 millones de personas en la tierra. La huella dactilar que tienes no la tiene nadie más entre 8.000 millones de personas en la tierra. El ADN que tienes no lo tiene no solo 8.000 millones de personas en la tierra, sino a lo largo de todas las épocas, las generaciones y los tiempos. Eres perfectamente único, eres distinto, eres, oh Dios mío, una pieza única. Y eso me hace entender que no hace falta que envidies a nadie, no hace falta que copies a nadie, no hace falta que imites a nadie. Dios te ha dado un carácter, unos dones, unos talentos, unas habilidades en un tiempo, en un espacio, en un entorno que no se va a repetir en la historia. Por eso le pido a Dios que te abra los ojos para entender. Estás aquí porque eres parte del plan de Dios y tienes que ser catalizador de proyectos divinos para que se lleven a cabo. Cuando profetizas, cuando hablas, cuando aconsejas, cuando estás alrededor de alguien, Dios te puso ahí por algo. Ah, Dios mío. Déjame que te lo diga de otra manera. Dios te ha puesto en el lugar en el que estás, con la familia que tienes, en el entorno que tienes. Y Dios mío, te ha dado ese carácter, ese temperamento, esos dones, esas habilidades por algo. Tú puedes llegar allí donde otros no pueden llegar. Tú puedes hablar con gente que otros no pueden hablar. ¿Sabes cuál es el problema a veces? Que Dios nos dio una misión específica para llegar a personas específicas, pero nosotros queremos ministrar a todo el mundo y queremos llegar a todo el mundo y queremos ser un billete de 500 que le guste a todo el mundo, pero no le vas a gustar a todo el mundo. De hecho, hay gente incluso que ni te soporta, perdóname que te rompa tu corazoncito. Hay gente que no le caes bien, que a lo mejor no le gusta tu forma de hablar, si eres serio, si eres risueño, si vistes de vaquero, si vistes de traje, si esto, si lo que da igual, que escucha, que es que Dios no te ha entregado a todo el mundo, Dios te ha entregado un puñado de personas a las que influenciar en esta tierra. Amén. Y ese círculo es en el que tienes que ser influencia y catalizador de proyectos de Dios. Como misionero, no hace falta que te vayas a Brasil, a China o en tu tierra, en tu entorno, en tu casa, en tu familia. Recuerdo la anécdota de un tal Sir James, algo no sé qué, que resulta que fue un gran inventor y genio de avances tecnológicos. Resulta que Sir James vivía en una casa pobre, siento a Dios. Pero estando en esa casa pobre, él estudiaba y los profesores vieron que tenía un gran potencial. Sus hermanos trabajaban para que Sir James pudiera ir a la universidad. Pero es que su madre se encargaba de su educación, se encargaba de ayudarle y se encargaba de cogerle y zurcirle los bajos del pantalón. Un día Sir James necesita que le zurcen los bajos del pantalón y mamá empieza a zurcirle los bajos del pantalón. Se le queda mirando a Sir James y le dice: hijo, sé que un día llegarás muy alto y cumplirás grandes cosas. Cuando llegues allá arriba,
acuérdate de lo buena zurcidora que era tu madre. Y es que tengo que decirte que si la madre no lo hubiera ayudado, que si los hermanos no hubieran trabajado, ese joven nunca habría llegado a ser nada. Hay gente a nuestro alrededor. Y hay gente con la que Dios te ha posicionado, que te ha posicionado para potenciarles, para ayudarles, para bendecirles. Pero escúchame que te diga algo. Posiblemente algunos son los engendradores y los que llevan, ay Dios mío, y son los receptores del sueño de Dios, del proyecto de Dios. Pero no te olvides de que José era el protector de María. No te olvides de que José tuvo que ser catalizador de los sueños. No te olvides de que José estaba ahí para poder proteger, alimentar y bendecir esa casa y esa familia. Escúchame, hay gente que dice: yo, José, no predico, yo no canto, yo no estoy en los vídeos de YouTube, yo soy una persona anónima que me siento de vez en cuando en la iglesia, tengo mi casa, tengo mi familia. Pero oye, quién sabe si Dios te está utilizando para proteger el proyecto que va a dar vida a muchas personas. Cumple con lo que Dios te ha asignado, que te aseguro que ya es suficiente. Me veis aquí predicando, ¿no? Mi familia me llevó a México. Vendían el lote en México. Nos fuimos todos allí y resulta que mis padres salían por la mañana a vender. Oye, y me dejan con una niñera, supuestamente de confianza. Me llevaron a los 3 meses. A los 2 años, resulta que viene mi familia de vender. Los primeros que vienen son mi padre y mi madre. Cuando llegan a casa, no está la niñera y no estoy yo. ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde está el niño? Resulta que pasan 15 minutos, 20, media hora. No aparecemos por ningún lado. 1 hora, no aparecemos por ningún lado. El México, Distrito Federal, es famoso porque en aquellos tiempos, sobre el 86, había muchos secuestros, raptaban a los niños. Yo fui precisamente víctima de un secuestro. La niñera, no sé con qué intenciones, se escapó, me llevó en sus brazos y resulta que mi familia entró en pánico total. Empezaron a gritar, empezaron a ir por todos los sitios, a lo que viene mi abuela, que ya está con el Señor, viene en un taxi también de vender. Escucha los gritos desde abajo, sale del taxi y dice: ¿qué pasa? A lo que sale mi madre y dice: el niño, que se lo ha llevado la niñera y no sabemos dónde está. Qué causalidad, porque no casualidad, porque estaba la causa de Dios detrás, que detrás del taxi había una patrulla de policía. Mi abuela sale detrás corriendo a la patrulla de policía, sin pedir permiso, se mete en la patrulla y le dice: agente, escuche, se han llevado a mi nieto. Y ahora resulta que México DF es 4 veces Madrid. Hay muchas estaciones de autobuses, de tren, de todo. Resulta que mi abuela dice: lléveme a la estación fulana. Mira si había estaciones. Coge la patrulla, sale a la estación de autobuses, no espera ni a los agentes. Esa gitana abrió la puerta, salió corriendo, se metió en la estación. ¿Y saben dónde estaba la niñera? La niñera, conmigo en los brazos, estaba subiendo el primer escalón para irse a no sé dónde, para perderme totalmente la pista. Salió corriendo mi abuela, la cogió de los pelos y lo demás es historia. Si no llega a ser por mi abuela, a lo mejor estoy en alguna esquina de México vendiendo tamalitos y tacos. No sé. Pero yo no podía estar en México porque tenía que estar en la iglesia de Verona, predicando la palabra de Dios y diciéndote que Dios a veces utiliza ancianitas para poder cumplir propósitos. Recibe esta palabra. Cualquier acto de bondad, por pequeño que sea, no se pierde. Dios lo ve. Amén.
y tiene resonancia en el cielo y tiene consecuencias en la tierra. Dios está aquí. Dios está aquí. Qué cosa. Dios preparó a José, Dios preparó a los pastores, Dios preparó una estrella, Dios preparó unos magos que le dieron oro, incienso y mirra para vivir en Egipto. Dios te da el proyecto, pero no te envía solo. Dios te envía solo, no te envía solo. Siempre prepara todo. Cuando algo es de Dios, tranquilo, confía en Él, que Dios se encarga. Pero me dejas que te diga algo con cariñico, ¿estáis bien? Seguimos un poquito más. Cuando portas algo de Dios, no solo vas a recibir señales de que Dios está contigo y te provee de todo lo necesario. Cuando portas algo de Dios, se va a levantar muchas personas a tu alrededor que te hagan sentirte mal. ¿Os acordáis de lo de las críticas? De las miradas, de los corrillos cerrados. Se tuvieron que ir. Porque cuando portas algo de Dios, José, se te van a levantar un montón de enanos a tu alrededor envidiosos que van a querer matarte a ti, no porque te odian a ti, sino porque aman el sueño que portas tú. Pero te doy una palabra. Cuando se levante alrededor de ti gente que te haga sentirte mal, no te preocupes, María, que Dios te conectará con una Elizabeth que haga saltar de gozo lo que lleva dentro. Amén. Porque Elizabeth era la prima, y la prima Elizabeth estaba engendrando ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Os acordáis de lo de Juan el Bautista, de Zacarías? Bueno, pues nació 6 meses antes que Jesús. Es que Elizabeth estaba de Juan y María estaba de Jesús. Y resulta que las primas, cuando se ven, dice, y nada más ver María a Elizabeth que llevaba a Juan, dice, dentro de ella saltó de gozo el bebé que llevaba dentro, que era Emanuel, Dios con nosotros. Estaba saltando de gozo, porque cuando Dios, aleluya, te da algo, se va a levantar mucha gente a tu alrededor que te mire mal, que te envidie, que te critique, pero no te preocupes, Dios también te va a conectar con Elizabeth, que te hagan saltar de gozo lo que portas dentro. Dios siempre te va a dar gente que te bendiga. Tranquilo, Dios te da Saúles, pero también te da Jonatanes. Tranquilo, que Dios sabe hacer todas las cosas. No solo eso, Dios tratará a los Josés para hacerles entender que deben de proteger lo que Dios te dio. José la quiso dejar, y si la dejaba y la denunciaba, la ley decía que tenían que matarla. Pero Dios le dio un sueño a José diciendo, que lo que porta es mío, protégelo. Siento de Dios esto. Perdonadme, yo no tenía esto previsto. Y no lo haría si no creyera que es de Dios. Dios levanta padres espirituales que protegen lo que engendra la iglesia. Pastor, Dios te ha levantado como padre espiritual de esta obra. Y hay muchos hijos espirituales aquí que han sentido peligrar lo que llevaban de Dios. Pero hay algunos Josés que Dios levanta para decir, protege a la iglesia y lo que lleva dentro. Un padre espiritual está para poder ser el pañuelo del que llora, para poder ser el que festeje cuando ríes, para estar para las buenas y para las malas, para estar en las enfermedades, cuando hay ausencias, cuando se te quiebra el corazón, y para poder disfrutar de potenciar a aquellos que llevan algo en el corazón que poder dar al mundo. Escucha, Dios nos da padres espirituales. Jesús dijo una cosa. ¿Puedo hablar, pastor, con libertad? ¿Me dejáis que os diga una cosa? Sí. Dale gracias a Dios
de que tenéis un padre espiritual en esta iglesia. Que me meto yo, que últimamente hay muchos pastores asalariados que venimos, pasamos y nos vamos. Pero solo el que tiene sentimientos paternales ama, protege, potencia, corrige y escucha. Amén. Amén. El otro día, hermano mío, hablo con un jovencico que tiene un corral de gallinas. Y resulta que me dice, con acento andaluz, con la Z, dice, José, dice, yo tengo un corral de gallinas, dice, y tengo una que ha tenido un montón de polluelos. Y resulta que como tenía tantos polluelos, he tenido que coger unos cuantos y ponerlos debajo de otra gallina, aun sabiendo que corren peligro. Y digo yo, ¿por qué corren peligro? Y dice, porque las gallinas, cuando detectan que los polluelos no son sus hijos, los mata. El primer día no los mató, segundo tampoco, pero al tercero ya mató 2 o 3. Tuve que quitar a la gallina y poner a la madre. Señores, al final el corazón es el que manda. Amén. Y a uno le duele lo suyo. Le doy gracias a Dios por darnos padres de obra. Gente con un corazón paternal. Y no solo el pastor. Dirigentes de coro. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga, amigo mío. Obreros. Padres y madres. Ancianos maduros, creyentes que estáis ahí. Enfermos mentales. Que cuando viene alguien, no le sentáis en el último sitio, le ponéis en el primero y le decís, siéntate aquí tranquilo, que puedes escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Igual, hermano. Almas necesitas. Ese corazón solo lo tienen los catalizadores de profecías. Los que aprenden a recibir el plan de Dios, aunque no sean ellos los que llevan el plan de Dios, lo protegen. Porque oye, José, a veces no eres tú el recipiente que contiene el proyecto, pero te toca proteger el proyecto que está en tu hermano. Amén. Aleluya. María era la engendradora, pero José era el protector de ese proyecto. Ah, Dios mío, déjame que te diga algo. A veces Dios te va a utilizar para llevar cosas a cabo, pero a veces te va a utilizar para que seas el protector de los que tienen que llevar a cabo algo. Amén. A veces no te toca ser David, a veces te toca ser Jonatán. ¿Cómo? Que a veces no te toca ser David, a veces te toca ser Jonatán. Jonatán era el heredero legítimo, era el hijo del rey, pero Dios eligió a David. ¿Y sabes lo que hizo Jonatán? En vez de cogerle envidia, en vez de cogerle celos, en vez de apartarle, en vez de hacerle la guerra fría, en vez de hacerle mal, ¿sabes lo que hizo? Potenció a David, ayudó a David, le buscó salidas, le bendijo. ¿Y sabes lo que pasó? Que cuando David acabó en el trono, resulta que Mefiboset, el hijo de David, estaba desahuciado en Lodebar, en un lugar de silencio y de soledad. Y dijo, ¿dónde está el hijo de Jonatán que quiero hacerle misericordia? Ahora, Mefiboset tenía miedo porque su abuelo le había perseguido, pero su hijo le había defendido. Y ahora el nieto recibía la bendición de su padre
Porque menos mal que Jonatán cortó, ay Dios mío, esa línea de persecución y dijo, yo no voy a hacer mal a este, porque no puede ir mal en el futuro. Bendijo a David. ¿Y sabes lo que pasó? Que Mefibosé, que era nieto de Saúl, pero hijo de Jonatán, recibió las bendiciones de Jonatán. Se acordó David de él cuando era rey y dijo, traerlo aquí. ¿Y qué es lo que le pasaba a Mefibosé? Que resulta que estaba desahuciado, que estaba lejos, pero le dijo, siéntate aquí en la mesa conmigo, come conmigo, sé un príncipe, te voy a dar el mejor lugar, te voy a dar techo, te voy a dar la mejor comida. ¿Por qué? Porque los que potencian a otros, los que bendicen a otros, los que ayudan a otros, al final siempre son ayudados, bendecidos, recompensados y bien pagados. Está aquí Dios. Unos son protectores y otros engendradores. Pero ¿me dejáis que vaya terminando diciendo algo de parte de Dios? Jesús nace y Jesús va creciendo. Y ahora, según va creciendo, ayúdame con esa melodía. Según va creciendo, resulta que subiendo a la fiesta a Jerusalén, están en los días de la fiesta por allí, y al volver con una caravana, Jesús se les pierde en el camino. Ahora empiezan a decir, y el niño, y el niño, y el niño. 3 días. Como yo, que me perdí. Se vuelven para Jerusalén. A ver si lo encontramos. ¿Dónde estaba Jesús con 12 años? Estaba en el templo. Y en el templo estaba hablando con los fariseos, con los teólogos, con los intérpretes de la ley. Y dice que el niño hablando les dejaba boquiabierto. Ahora cuando viene José y le dice, Jesús, el Papa, ¿dónde has estado? No, lo voy a volver a repetir, que aquí yo sé que vais a coger el detalle. Jesús, el Papa, ¿dónde has estado? El Papa le dice, en los negocios de mi Padre. Me es necesario estar. José no era el padre, era el tutor. El padre es Dios. Y dice, en los negocios de mi padre. Pero que habéis tenido que venir conmigo para mis negocios, para la carpintería, para el trabajo que te estoy... Que no te equivoques. Yo no soy tu socio. Yo soy tu Señor. Lo voy a volver a repetir. Yo no soy tu socio. Yo soy tu Señor. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No te equivoques, que si te estoy hablando de proyectos, que si te estoy hablando de planes, que si te estoy hablando de propósitos, esto no es que Dios te está contratando como socio a medias, a pachas, 50-50, 70-30, que no te has equivocado. Aquí es, ¿le entregas todo o no quiere nada? El dueño es él, el jefe es él, el siervo eres tú. Y si quieres servir en esta empresa, es por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, porque toda la gloria es para él. Hay gente que viene al culto con mentalidad de socio. Yo bajo el culto, pero a cambio me tienes que conceder esta petición, me tienes que hacer este favor y tienes que... No, te has equivocado. Así no funciona. Escucha, el evangelio es esto: una invitación a venir y morir. Una invitación a venir y morir. Mueres a tus derechos, a tus privilegios, a tu propia vida, a todo. A cambio, vas a tener La vida eterna. la vida eterna. Miren, no solo José, porque unos son protectores y otros engendradores. Jesús crece, se queda huérfano. Bueno, huérfano del padre adoptivo, que en este caso sería el tutor José. Se queda María engendrándole y criándole. Le ayuda, bendice. Y oye, comienza su ministerio.
Nada más comenzar su ministerio dice, la mamá, escucha, que le hace falta un favor a estos de la boda, que se le ha acabado el vino. Madre, todavía no ha llegado mi hora. Ya, hijo, pero ¿soy tu mamá? Haz el favor. Y Jesús accede. Coge un montón de tinajas de agua, mira el agua se sonroja al verle y se convierte en vino. Pero luego Jesús principia su ministerio, empieza a salir por Galilea, por Judea. Y ahora Jesús tiene una campaña evangelística en un sitio, está dentro de un recinto, está todo abarrotado como hoy, no cabe ni un alfiler. Ahora resulta que viene María con los hermanos de Jesús. Están en la puerta y cogen a uno de los diáconos y dicen, oye, escucha, mira que no hay sitio, dile a Jesús que nos busque sitio, que nos busque lugar, que soy su madre. Mira, a ver, viene el diácono y le dice, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren que les atiendas. Dile a mi madre y a mis hermanos que mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad, son la iglesia. Suena muy fuerte. Que es la que te ha criado, que es la que te ha engendrado, que al fin y al cabo lleva muchos años con ella, que ella te ha aportado a ti, que te alimentó cuando eras pequeño, que te ha dado en la mano para que no te cayeras cuando dabas tus primeros pasos. Ya, pero dile a mi madre, María, tú me has engendrado, pero el proyecto está más allá de ti. Amén. Has sido portadora del proyecto, pero el proyecto no te pertenece. Amén. El plan es de Dios. El jefe es Dios. El dueño es Dios. Hijo, Padre y Espíritu Santo. Y te digo una cosa, a veces vas a tener que cumplir tu trabajo, irte, que cumplir tu trabajo y dejarlo, que cumplir tu trabajo, y muchas veces vas a decir, nadie me lo agradece, nadie me da honra, nadie me da palmaditas en la espalda. Dios mío. Pero es que solo somos siervos inútiles, que lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Amén. Toda la gloria se la lleva Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Miren, termino con esto. Resulta que Abraham tenía un problema, no tenía hijos. Y dice, ¿no tengo hijos? Y mi siervo este Damasceno, Eliezer, va a ser el heredero de todo. Pero resulta que Dios se le aparece y le dice, te voy a dar un hijo. Le da Isaac. Ahora, el heredero natural es Isaac. Ya no es Eliezer el siervo. Ya no es el Damasceno. Va creciendo Isaac. Y ahora resulta que le dice a Abraham, oye, Eliezer se llama, Eliezer, escucha, prométeme una cosa, que vas a ir a mi tierra y parentela y le vas a buscar novia a mi hijo. Y le dice, Abraham, gobierno toda tu casa, estoy contigo, pato, me levanto por la mañana, te preparo el desayuno, te hago la casa, trabajo para ti, pero te prometo que le busco novia a tu hijo. Se va a la tierra y parentela, encuentra a la Rebeca, la llega, la da la dote, se la trae. Y resulta que ve de lejos Rebeca a Isaac y se cubre con un velo. Atención, atención, atención. Las mujeres hebreas en el Antiguo Oriente solo se cubrían la cara con el velo por dos motivos. Uno, porque eran mujeres de mala reputación, o porque se iban a casar y por respeto al novio que le iba a dar el sí, se cubría a la hora de darle el sí en la boda. Un detalle, de camino iba con el rostro descubierto.
Porque la que va a casarse no tiene nada de que esconderse. Es honrar. Pero cuando le ve, ya se está cubriendo el rostro antes de conocerle. No la ha visto en una foto, no la ha visto en Facebook, no la ha visto en Instagram, no la ha visto, no ha comido con él, no ha cenado con él, no le conoce de nada. Pero ya se está cubriendo el rostro para darle el sí. ¿Cómo no le habría hablado Eliezer de camino que ya estaba enamorada de Isaac? Eliezer, pero si eres el heredero, pero si te perteneció todo, pero si te has echado el pulmón, si te has reventado, si gobiernas tú en la casa, si eres el más antiguo. Ya, pero yo soy el amigo del novio. El novio es él, el novio es él, el novio es él, el novio es él. A él toda la gloria. ¿Está Dios aquí?